Hola, soy Lunas Azuladas y hoy voy a hablar del feminismo radical. Primero daré unos pequeños conceptos sobre el feminismo y luego hablaré de lo que yo pienso de cierta corriente del feminismo, llamado feminismo radical, y del feminismo en general. Quiero aclarar que no quiero con este vídeo ofender a nadie, pero considero que en ciertos aspectos y algunas personas han radicalizado partes de este movimiento, lo que provoca que mucha gente no se sienta representada por ese feminismo y puede producir un cierto rechazo. Tampoco quiero llamar a nadie ni hembrista, ni feminazi, ni mala persona, ni loca, ni exagerada, ni zumbada, ni nada que se le asemeje. Yo aquí no he venido a insultar a nadie. He venido a dar mi opinión. Bien, dicho esto, comencemos. El feminismo es un movimiento social que exige la igualdad de derechos de las mujeres frente a los hombres. La palabra proviene del latín femina, que significa mujer, y se compone con el sufijo ismo, que denota doctrina o movimiento. El feminismo actualmente se constituye como una corriente de pensamiento que aglutina un conjunto de movimientos e ideologías, tanto políticas como culturales y económicas, con el objetivo fundamental de lograr la igualdad de género y la transformación de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Algunas conquistas de los movimientos feministas han sido el acceso a la educación, el derecho al sufragio universal, la protección de los derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros relativos a los valores ciudadanos y democráticos. Olas del feminismo. El feminismo tiende a ser visto desde una perspectiva cronológica como una secuencia de olas históricas. Estas etapas estuvieron precedidas de diversas obras de tendencia feminista antes incluso de que este movimiento social se determinara como feminismo. La primera ola. Esta etapa inicial comienza a finales del siglo XVIII, en el periodo de la Ilustración y la Revolución Francesa. En 1789 se publicó Los derechos del hombre y del ciudadano, pero aunque en este documento se hablaba de igualdad, libertad, fraternidad, premisas indudablemente de la Revolución Francesa, no se tomaba en cuenta la mujer. Por esta razón, en 1791, la escritora francesa Olympe de Gouges publicó su obra La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana. Esta obra fue prohibida en los clubes de mujeres y Olympe fue guillotinada por el gobierno francés de la época. Al año siguiente, la escritora y filósofa inglesa Mary Wollstonecraft publica un texto titulado Vindicación de los derechos de la mujer, documento que deja impreso la esencia del feminismo en su búsqueda por la igualdad de la mujer y el hombre de la sociedad. Esta primera ola del feminismo tuvo muchas represiones de los gobiernos hacia las mujeres. Muchas terminaron asesinadas, encarceladas o torturadas. A pesar de esto, el movimiento no se detuvo y se extendió por varios países de Europa y América en los 2 siglos posteriores. En el siglo XIX, la lucha feminista se centró más en Inglaterra, Estados Unidos y América Latina. El objeto principal del feminismo en este siglo fue conseguir el derecho a voto para conseguir poder político. Una de las representantes más significativas de esta lucha es la franco-peruana Flora Tristán, quien escribe La emancipación de la mujer en 1845, donde afirma que la mujer es el proletario del proletario y que esta situación debe cambiar. Años después, en Estados Unidos, en la Convención de Seneca Falls en Nueva York, se realiza la primera convención para hablar de los derechos de la mujer, liderado por las mujeres Elizabeth Stanton, Carrie Catt y Lucrecia Mott. Las actividades por el voto femenino fueron muy criticadas en ese momento. En Inglaterra, los grupos feministas que estaban luchando por el voto de la mujer eran llamadas sufragistas y eran lideradas por Emmeline Pankhurst. Muchas de las sufragistas hicieron actividades de protestas
que no habían sido nunca utilizados hasta el momento, como huelgas de hambre, encadenarse, sabotear eventos o lanzar explosivos. En 1918, las mujeres inglesas logran conquistar el voto femenino para las mayores de 30 años de edad. 2 años más tarde, el voto femenino es aprobado en Estados Unidos y luego en otros países. Junto al derecho a voto, la lucha feminista tuvo como objetivo los derechos educativos. Fueron años difíciles para las mujeres, que si lograban acceder a la universidad, después no se les reconocía el derecho a obtener formalmente el título oficial de los estudios que hubieran cursado, ni ejercer la profesión para la que se habían preparado, al igual que los hombres. Segunda ola. Comienza a inicios de los años 60 y termina en los años 90 del siglo XX. Luego de haber conquistado el voto femenino de la primera ola, las mujeres empiezan a enfocarse en temas vinculados con la desigualdad social que existe entre la mujer y el hombre, donde ella siempre se ha visto más afectada. Tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando las compañías americanas animan a las mujeres a trabajar en puestos de hombres a través de carteles publicitarios. Muchas mujeres trabajaron en fábricas de diferentes productos, pero al final de la guerra estas mujeres fueron forzadas a renunciar para regresarles esos puestos de empleo a los hombres y regresar a las mujeres a las labores de las casas y los hijos. La segunda ola contó con la presencia de escritoras intelectuales que explican la posición de la mujer en la historia y sus desigualdades como fenómeno cultural y no como algo natural. El fenómeno del androcentrismo y el patriarcado como elementos que explotan y denigran a la mujer. Estos son los casos de la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, con su obra El segundo sexo en 1949, de la psicóloga americana Betty Friedan, con la mística de la feminidad en 1963, de la cineasta y filósofa Kate Millett, con Sexual Politics en 1970. Y de la canadiense Simonette Finestone con la dialéctica del sexo, entre otros. Además de la producción literaria sobre el tema del feminismo y las acciones que llevaron a cabo en ese momento, es importante mencionar la aparición de las agrupaciones más importantes del feminismo americana creada por Betty Friedan en el año 1963, llamada NOW. A través de las organizaciones como la NOW, WET y PSSW, la discriminación en el lugar del trabajo con la base del sexo se vuelve ilegal. El impacto de los medios de comunicación permite que el movimiento se expanda a través de artículos, periódicos, televisión, etc. En la segunda ola del feminismo de Estados Unidos, las reivindicaciones se centraban en la desigualdad no oficial, de facto, la sexualidad, la familia, el trabajo y el derecho al aborto. Tercera ola. Al final de los años 90 comienza la tercera ola del feminismo, momento en el cual este movimiento empieza a generar diversas visiones o ramificaciones que se van desarrollando hasta la actualidad. Este fenómeno se produce porque las mujeres toman conciencia de que no existe un modelo único de mujer tratado en la segunda ola y empiezan a identificarse múltiples modelos de mujer que van más allá del sexo y que están relacionados con la clase social o étnica, la nacionalidad, la rebelión, la orientación sexual, entre otros. Este es el caso de Sojourner Truth, siento que lea mal estos nombres, quien habla de la doble exclusión de los esclavos por ser negras y mujeres.
En la tercera ola empiezan a aparecer en muchas partes del mundo diferentes enfoques como lo son el feminismo radical, la teoría queer, el feminismo postcolonial, el ecofeminismo, el feminismo transexual, el feminismo negro y muchos más que siguen en la lucha por la igualdad de condiciones y por cambiar el estado patriarcal que explota a la mujer. En la tercera ola se dieron muchos debates sobre temas relacionados con la prostitución, el lesbianismo, la transexualidad, los llamados guerras feministas por el sexo, los cuales sirvieron de elemento motivador para generar las diferentes posturas del feminismo. La escritora y activista política americana Rebecca Walker es la primera en utilizar el término tercera ola para referirse al nuevo feminismo que estaba naciendo en su época, con nuevas visiones y metas a conseguir en la sociedad postmoderna. La tercera ola del feminismo se ha visto cada vez más envuelta en polémicas y controversias. Recientemente, la autora y filósofa Christina Hoff Sommers, conocida por sus escritos sobre el feminismo y la cultura contemporánea, declaraba que la tercera ola del feminismo se construye con mentiras y que el objetivo de esta no es el de generar una igualdad de género entre hombres y mujeres como abogaba el feminismo en principio, sino que se basa en un movimiento antihombres. Ella misma declaró: siempre ha habido cierta fobia a los hombres en algunas mujeres del movimiento, eso es innegable, pero eran marginadas. Pero hoy, al menos, en las universidades están siendo protagonistas del debate. La masculinidad se trata de una manera rutinaria como una patología que necesita ser curada. Casi todos los libros de los estudios de género culpan de la mayoría de los males de la sociedad a los hombres y al patriarcado. Feminismo en la actualidad. Aún existe el movimiento del feminismo de la tercera ola y este se caracteriza por tener varias ramificaciones de feminismo, determinado por los modelos de la mujer que existen en el mundo y cómo han sido explotados. Las diferentes corrientes feministas se encuentran orientadas en dos objetivos esenciales que se complementan con sus objetivos particulares según el modelo de mujer que buscan defender cada uno de ellos. Los dos objetivos esenciales se mueven en la igualdad de oportunidad. Esto se relaciona con el feminismo liberal y el cambio social del sistema patriarcal. Esto se relaciona con el feminismo radical. A estos dos objetivos se les suman las acciones relacionadas con situaciones particulares de explotación o maltrato hacia la mujer en distintas partes del mundo, ya que por su nacionalidad, orientación sexual, religión, clase social u otros. Algunas personas consideran que desde hace algunos años ha aparecido una cuarta ola. Algunas personas consideran que actualmente hay una cuarta ola del feminismo, que es una adaptación histórica sobre el movimiento feminista que plantea la existencia desde la segunda década del siglo XXI de un nuevo movimiento histórico en la lucha por los derechos de las mujeres marcado por manifestaciones multitudinarias en diversos países, denunciando la violencia contra las mujeres y reclamando el avance en la agenda inconclusa de la paridad y la defensa de los derechos de las mujeres como derechos humanos en su agenda prioritaria. El feminismo radical. Como feminismo radical se denomina la corriente de pensamiento que propone acabar con el dominio patriarcal, es decir, la supremacía masculina a través de la posición de los roles de género y una íntegra reestructuración social. Esta corriente tuvo su origen en Estados Unidos durante los años 70 del siglo XX, tras diversos movimientos políticos, sociales e intelectuales, cuando las mujeres se propusieron
luchar por sí mismas contra la desigualdad social producida por la dominación del hombre sobre la mujer. Algunas críticas que se hacen al denominado feminismo radical es que acabar por incurrir en actitudes propias del empirismo, es decir, el desprecio y la discriminación hacia el hombre por lo que éste representa. Bueno, ahora, después de haber hablado sobre las distintas olas y del feminismo, ahora me toca hablar de lo que yo pienso. Considero que es bueno que el feminismo evolucione a lo largo del tiempo y según la cultura, historia y etnias de cada país, ya que las necesidades y la situación de cada país son distintos a otros. Y este debe adaptarse a las distintas situaciones, pero considero que la columna vertebral del feminismo, que era cuando surgió, buscar la igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos y paso a paso no debe perderse por buscar acabar con los hombres, crear un odio acérrimo hacia ellos y atacar a otras mujeres por considerarlas alineadas. Se debe ser más razonable y ser capaz de ver más allá y ver cuáles son los problemas reales, actuales, que el feminismo debe solucionar. También creo que se ha perdido el fondo real del feminismo, buscando un más ataque hacia cierto modelo de hombre que muchas veces se generaliza a todos los hombres cuando todos no son así. Una forma de victimizar a las mujeres de tal manera que hacen o realizan un concepto de mujer donde es incapaz de defenderse a sí misma, inocente, desvalida, muchas veces más parecida a la idea de la mujer en el machismo que a una mujer real, a la que hay que ayudar en todos los aspectos. También considero que esta radicalización ha creado una idea del hombre como un hombre cruel, maltratador, que no es capaz de respetar, entender y comprender a la mujer como es debido. Para mí esta radicalización lo único que hace es que mucha gente se sienta que el feminismo no lo representa y se sienta abandonada. Con respecto al lenguaje inclusivo, aparte de ser parcialmente absurdo, es incoherente. Una cosa es intentar eliminar frases que son machistas en el lenguaje por ser considerado algo que pueda considerarse insultante, pero tener que desdoblar todas las palabras en femenino y masculino es absurdo, ya que está incluyéndose en el masculino cuando se habla de un conjunto. Y creo que con esto se pierde tiempo en cosas más importantes que suceden a nuestro alrededor, aparte de desesperar a mucha gente. Vamos, que es una pérdida de tiempo. Otra situación es que muchas veces la forma de actuar de los radicales tan agresiva crea un entorno hostil en el que pueden surgir muchas personas que estallan y algunas de ellas acaban acogiendo ideas contra el movimiento y que salgan movimientos en contra del feminismo. También parece que si perteneces a un tipo de feminismo, no puedes ayudar a otros tipos de feminismos, como si esto fueran clubes cerrados y elitistas que no permiten la ayuda del vecino ni ayudan al vecino, aun cuando tienen un nexo común que es la igualdad entre hombres y mujeres, que es el punto más importante del feminismo, algo ilógico desde el punto de vista ideológico y de lucha. Lo único que hace esta forma de pensar es hacer que el feminismo sea algo minoritario cuando afecta a la mitad de la población mundial. Como ya dije anteriormente, es normal que el feminismo se adapte a las condiciones sociales, económicas, políticas, culturales y étnicas de cada zona y que se intente resolver los problemas que haya de una manera distinta dependiendo de la zona en la que se viva. Pero eso no significa que no se pueda trabajar en conjunto. Y si hablamos ya de las nuevas leyes que quieren
hacer en España es para echarnos la mano a la cabeza, ya que utilizan frases tipo de yo sí te creo, sí es sí, y otras frases que rolan por internet. Es una falta de respeto hacia la inteligencia de la gente y la igualdad y el respeto. En conclusión, considero que la evolución del feminismo no está siendo favorable ni está llevando el camino correcto, produciendo un rechazo de muchas personas y también de muchas feministas.